¿Qué tal, chicos? Continuando con nuestro curso de estética, filosofía del arte y la sensibilidad, hoy trabajaremos el tema de las manifestaciones artísticas, cuyas manifestaciones son todas aquellas con las cuales nosotros como personas o seres humanos podemos transmitir emociones, sentimientos o algunas otras formas de comunicación, de las cuales todas tienen un objetivo. Eh, y estas manifestaciones artísticas se clasifican dentro de lo que van a ser las artes plásticas, las corporales o del espectáculo, musicales o auditivas, literatura, arquitectura y escultura. Cada una de estas tienen ciertas características, como por ejemplo, las artes plásticas están relacionadas con todas las formas tangibles con las que nosotros podemos relacionarnos. Y es que, por ejemplo, las formas tangibles, pues son, como bien lo dicen, son todas esas, son aquellas artes que las podemos tocar, palpar, y que las podemos moldear con nuestras propias manos. Sin embargo, dentro de estas artes plásticas podemos localizar pintores, escultores, arquitectos, si es que así lo podemos entender, como la forma de elaborar o edificar ciertas construcciones. Y de esta manera hablamos de lo dúctil o las formas blandas que podemos darle forma para poder dar una expresión. Y dentro de estas artes plásticas nos vamos a encontrar a la pintura, donde la pintura como una de las formas primeras de transmitir ciertas emociones o una idea como una forma de expresión. Aquí nos vamos a encontrar con los murales, o ciertas herramientas que para su caso, en las sociedades primeras o primitivas, pues prácticamente utilizaban sus herramientas o sus vasijas, sus utensilios de casa para poder sobrevivir. Y dentro de esas vasijas, de esos murales, por ejemplo, en las tabernas, este, utilizaban ciertas materias primas para poder, o pigmentos para poder dibujar o representar una idea de su sociedad. Ya para el siglo XIV entra en función lo que va a ser el caballet, que prácticamente es como un retablo para poder plasmar ahí nuestras expresiones, ya sea una pintura al óleo o todas estas formas que se fueron surgiendo en el Renacimiento, y que adquirieron ciertas formas de expresión mundial o internacional, ¿no? El grabado como otra forma de otra forma de artes plásticas, que se encarga de una reproducción de una imagen a partir de una plancha, y que se graba dentro de lo que va a ser un lienzo. También ahí entra esta forma de comunicación, y la más común, cotidiana, que podemos tener como una obra, arte plástica, es el dibujo. Y que el dibujo desde sus principios es una actividad lingüística, si nosotros lo queremos entender así, que trasciende en una comunicación oral, pero que prácticamente parte de una imagen determinada, construida a partir de un pigmentos o de grafitos. Entonces, esas van a ser las artes plásticas, pero prácticamente podemos hablar de artes plásticas ya en el mundo contemporáneo, este, como artes visuales. ¿Y qué son estas artes visuales? Bueno, pues son todas aquellas que tienen ciertos elementos no convencionales. Si hablamos de pintura, grabado y dibujos, sí tienen algunas reglas o algunas construcciones dogmáticas para poder generar una obra artística plástica. Sin embargo, las artes visuales contraponen a todas estas reglas y se vuelven mucho más activas, interactivas. Ya no solamente se utiliza el dibujo, sino también algún movimiento de los colores o algún movimiento de los grabados, y que prácticamente se van reforzando para poder tener una obra artística mucho más dinámica, mucho más formal, de las cuales pues prácticamente son formas de expresión. Eh, y de esta manera podemos llegar a la época moderna, donde nosotros podemos localizar lo que van a ser las artes digitales, y que tiene que ver con toda esta tendencia de lo digital, como en el uso de una tableta, de un celular o del ordenador, o lo que es el diseño gráfico, y podemos generar ciertos matices o ciertas
tendencias en colores, en brillos, en movimientos, en estructuras. Es un lenguaje, si decíamos que el dibujo tiene una actividad lingüística muy fuerte, aquí podemos hablar en las artes digitales y visuales, de una forma un poquito más semántica, donde los símbolos, los colores adquieren ciertos significados y valores que son transmitidos a través de ellos. Y eso serían las artes plásticas. Para el caso de las artes corporales o del espectáculo, se tiende a ver que estas actividades artísticas, como puede ser el ballet, la opereta o la ópera, por decir algunos, nada más porque tiende a ser algunos subgéneros más, podemos entender que dentro de estas siempre va a haber o se va a desarrollar a partir de un director, un programador, un director artístico, un escenógrafo, un dramaturgo, cuyos elementos se van a estar dosificando en el aspecto en que todos el ballet, la opereta o la ópera son parte del espectáculo cuya representación se limita a lo que van a ser los aspectos corporales. No lingüísticos necesariamente, sino más bien es la generación de comunicar a partir de la oralidad, pero también de la gestación de ademanes o acciones del propio cuerpo humano. El cuerpo humano se convierte en esta parte de lo corporal y del espectáculo en una materia, digamos que materia prima de la comunicación. El cuerpo se vuelve un lienzo para poder ejemplificar lo que va a ser las artes corporales. Y para nuestros días podemos conocer ciertos performances donde se desarrollan a partir del uso del cuerpo humano. Por eso decimos que las manifestaciones artísticas con respecto a lo corporal o del espectáculo tienden a ser artes escénicas que se van a desarrollar dentro de lo que va a ser el teatro, un espacio de acciones donde se van a manifestar a partir de ciertos guiones, pero también del uso del cuerpo humano. Entonces podemos decir que son artes escénicas o teatrales donde se va a generar un cierto momento dramático, pero estas acciones dentro del teatro se convierten en un laboratorio donde se va a experimentar todo un sinfín de manifestaciones artísticas a partir del uso del cuerpo humano, con su gesticulación, pero a partir también con el apoyo de la oralidad. Eso va a ser en el caso de las manifestaciones artísticas corporales o del espectáculo. Por otro lado, vamos a encontrarnos con los aspectos musicales o auditivos, que tiende a verse en que la música como una de las manifestaciones artísticas desde el principio, donde podemos decir que la música es parte de una imitación de la naturaleza, de los sonidos, de las formas, armónicas en los cuales el hombre se vuelve un, un hombre que se comunica con ciertos conceptos armónicos. Por eso decíamos que la música es compañera desde su origen del hombre, porque esto nos va a ayudar a entender que las formas más dominantes de los sonidos determinados por épocas se van a manifestar a partir de la música. Sin embargo, esta cuestión de la música nos tiende a que nosotros vamos a conceptualizar a la música o a los aspectos musicales en una relación muy filosófica, pero también en una concepción cósmica. O sea, se prácticamente tiende a tener una idea muy precisa la música, pero también en una diferencia de lo que va a ser lo fantástico, lo emotivo, porque es una imitación de la naturaleza y la naturaleza como tal tiene un cierto misticismo. Si es que recordamos la época clásica griega, con la escuela de los pitagóricos, donde la ciencia de los sonidos tiene una relación con las matemáticas. Al final de cuentas, la música es un equilibrio armonizado de una forma tal en que la música de la prehistoria, si es que podemos entenderlo así, nos lleva a un grado cósmico, al igual que los aspectos musicales del medioevo, con todo
esta cuestión de la religión y todo eso, pero en todos esos cantos, a lo mejor muy religiosos, podemos encontrar un cierto grado de tranquilidad. Y no se diga del Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, donde tienden a tener ciertas armonías diferidas, pero al final de cuentas son gustosas, son relajantes, son tranquilas. Y es que podemos decir que, por ejemplo, para el caso del romanticismo, pues ya prácticamente se vuelve toda una institución letrada, donde las personas empiezan a construir o a estudiar la música como una forma ya de querer entender lo que nos rodea, en el caso de la naturaleza, de esos ritmos musicales armónicos, y que ya para el caso de la música moderna existe una crisis, un rompimiento de valores, una tendencia grupal, puede tener también esos aspectos de fe, de religión, pero también hay un aspecto de progreso en el caso de la ciencia, la música contemporánea, el barroco y lo romántico. Y es que esa confabulación de la evolución de la música nos tiende a comunicarnos dependiendo de estas diferentes épocas. Eso en el caso de la música, de los aspectos de las manifestaciones musicales o auditivas. Para el caso de la literatura la vamos a entender un poquito más, porque hablamos de la literatura desde su conceptualización del término latino de literae, que tiene que ver con el uso constante de un lenguaje connotativo y que asemeja al arte de la gramática, de la retórica y de la poética, como tres formas fundamentales de la construcción de las obras artísticas, y es lo que hace a la literatura considerarla como una de las manifestaciones artísticas desde el principio o los orígenes de la humanidad. ¿Por qué? Recordemos en el caso de los mitos, de las epopeyas, que vienen plagadas de ciertos dioses o personas legendarias que hicieron valorar o darle un valor a la sociedad para poderla educar. Y en esto lo podemos ver en tres literaturas importantes, aunque existen más literaturas como todas las manifestaciones artísticas que podemos comentar el día de hoy. Y es que por ejemplo, la literatura romántica hace un eco en el caso de la cultura y lo político, hace un llamado a una libertad que se considera como la libertad como una causa suprema, donde la vida personal se vuelve todo un rechazo a la razón como principio de fantasía en el arte, y donde predomina el yo interior representado por los poetas y por todos los artistas del romanticismo, pero al final de cuentas, a pesar de toda esa habladuría del yo o del predominio del yo, dentro del arte y la política se van a convertir en formas de pensamientos, ya en un aspecto filosófico, si es que lo queremos ver de esa manera, pero que van a contribuir a ciertos valores dentro de una sociedad. Sin embargo, como vemos en las épocas y los movimientos artísticos, siempre va a haber una contradicción, un cansancio de unas reglas o dogmas que se vayan generando a partir de estos tiempos o de estas épocas, y que, por ejemplo, para el caso de la literatura realista, pues va a criticar el exceso de este romanticismo o sentimentalismo que se generan a partir de estas, ¿no? Entonces siempre va a haber una crítica del exceso dentro de los movimientos para generar un movimiento más. Y así sucede, ¿no? La literatura romántica critica, digamos, a los aspectos neoclásicos, pero también la literatura realista se critica al romanticismo, y esta misma literatura realista va a ser criticada por el naturalismo, porque el naturalismo va a considerar el reflejo, o más bien reflejar el mundo de manera mucho más objetiva, y que va a tener ciertas influencias, como siempre, en todas épocas, de algún pensamiento filosófico que se esté desarrollando en este momento, en esa época, como va a ser el caso del naturalismo, que va a tener influencia del positivismo, del materialismo y del determinismo. Y así sucesivamente, cada literatura va a tener influencias de lo que se desarrolle en su contexto histórico. Por eso podemos decir que en algunos momentos la sátira
se convierte en una denuncia social de la enfermedad, de la sociedad, de la locura y de esos vicios humanos que trascienden en cada movimiento artístico y que es lo que se vuelve una crítica. Para el caso del naturalismo van a ser estos aspectos, ¿no? De la sátira. Y eso va a ser a grandes rasgos, digamos, un ejemplo de lo que puede ser la literatura como arte, en el caso de la literatura romántica, realista y naturalista. Y para ello podemos decir también que otra de las manifestaciones artísticas que podemos encontrar va a ser la arquitectura, la edificación de edificios que prácticamente son sobresalientes para mí, de forma muy personal, porque podemos ver que en los aspectos más limitados, por ejemplo, en la época clásica griega, cómo ver un Partenón, cómo ver un Coliseo romano, que se construyen con una tal magnificencia que podemos decir que es ilógico que se vayan construido esas edificaciones, ¿no? Pero al final de cuentas se construyeron. ¿Y cómo lo hicieron? Pues no sabemos a grandes rasgos cómo se construyeron tantas tales edificaciones cuando no existían todas las formas de ingeniería para hacerlo posible, ¿no? Y por eso son magníficas, son excelentes, y podemos decir, hablar también de las culturas precolombinas, con esas pirámides que se fueron construyendo a partir de todo ello, y que prácticamente son hoy en día edificaciones muy importantes porque se van generando a partir de ciertas reglas que toman las sociedades y que las vuelven muy organizadas, ¿no? Por eso decimos que la arquitectura concibe en una organización de espacios humanos habitables, logrando así tener edificaciones privadas, públicas o simplemente de aspectos funerarios. Y eso es muy notorio en el caso de la arquitectura precolombina, donde vemos algunas edificaciones que son completamente templos funerarios o lugares donde se enterraron a ciertos reyes, faraones o emperadores, ¿no? Entonces, es muy importante entenderlas. Por eso la arquitectura se convierte en una manifestación artística, es porque nos refiere a ciertas épocas, a ciertos tiempos muy antiguos, muy modernos, pero que tienen un fin muy útil y que cada una de ellas representan un pedazo de historia de la humanidad, pero también como una manifestación artística de las formas en las que se construían ciertas edificaciones. Por otro lado, y ya por último, vamos a ver las manifestaciones que tienen que ver con la escultura. Esas formas de imágenes con volumen, ¿no? Eso es realmente lo que entendemos por escultura. Imágenes a las cuales se les da un volumen para tener una relación con lo que se está viviendo y representando. Y a esto se les llaman monumentos. Y como al igual en la arquitectura, podemos tener monumentos que tienen que ver con los espacios públicos, edificaciones públicos o privados también. Eh, por eso podemos encontrarnos una escultura en el parque o en un edificio privado, pero al final de cuentas son esculturas. No influye si es privado o público, simplemente es una representación que tiene el artista para poderla mm, trascender en sus en sentimientos, en sus valores que adquiere. Y podemos determinar que la escultura se incluye dentro de la categoría también de las artes plásticas, junto con la pintura, la escultura, el grabado, el tallado, la cerámica y todos aspectos que tienen que ver con lo moldeable, las formas, y como bien decíamos al principio, con estas formas de representar dentro de, ya sea de una forma muy manual, de una gesticulación o simplemente de una representación o de una imagen con un volumen específicamente. Y esto prácticamente, chicos, van a ser las manifestaciones artísticas que tienen que ver con la escultura, la arquitectura, la literatura, los aspectos musicales, las representaciones escénicas y lo que van a ser las artes plásticas. Y esto sería todo y nos vemos hasta la próxima. Se cuidan.